Ramsés II, el faraón conquistador y el esplendor de la Nueva Babilonia egipcia, prólogo del rey que quiso ser monumento. Cuando la historia mira al Egipto del segundo milenio antes de Cristo, suele detenerse en dos imágenes: el río que dicta la vida y la piedra que fija la memoria. Ramsés II Ramses, Userma Atrau Ramsés, eligió convertir ambas en su taller. Reinó más de 6 décadas c. 1279 to 1213 AC, tiempo suficiente para borrar varias generaciones y para enseñarle al mundo que un monarca puede intentar petrificarse en cada coloso, en cada inscripción templo. Fue guerrero y diplomático, constructor y propagandista, padre de una progenie numerosa y figura cultural que se reconoció y se exageró a sí misma hasta volverse ícono. Esta crónica sigue al hombre que desde el delta hasta Nubia, desde el Líbano hasta los oasis del desierto, trazó el perímetro de un reinado cuya apuesta fue la magnificencia, el faraón, que soñó una nueva capital que rivalizara con las grandes ciudades del cercano oriente. Espísidi Nueva, Babilonia, en sentido de esplendor y cosmopolitismo, aunque siempre inscrita en la matriz faraónica de Egipto. Y infancia y ascendencia, sangre real y educación de palacio. Ramsés nació en una familia real poderosa, hijo del gran Seti y de la reina Tuya. Creció en el palacio de la dinastía 19, en una corte habituada a la guerra y a la administración imperial. Tras la restauración del nuevo reino, desde muy joven recibió formación militar y religiosa, aprendizaje en la caballería Maneio Ducaros, lectura de textos, rituales, participación en ceremonias que tejían legitimidad. Aprendió a leer la liturgia del trono en el rey. No solo mandaba, encarnaba a los dioses en la tierra, y eso exigía prestancia pública, conocimiento de ritos y capacidad de patrocinio monumental. La propaganda oficial le atribuiría desde sus primeros años rasgos heroicos. La evidencia sugiere, más prosaicamente, una educación militar y administrativa pensada para preparar a un heredero activo, capaz de mantener y ampliar lo que su padre había consolidado. Ascenso al trono y primeros gestos del poder en 1279 a.C., cuando Seti y murió Ramsés, accedió a la jefatura de Estado en un momento en que el auge imperial egipcio ya navegaba entre antiguos rumbos y nuevas presiones exteriores. Anititas al norte, pueblos de Levante en tensión, núcleos sirio-anatólicos activos. Los primeros años de su gobierno mostraron pragmatismo, combinado con ambición, afianzar el poder central, reorganizar guarniciones, asegurar fronteras y, sobre todo, poner su nombre en la piedra. Ordenó campañas tempranas en Nubia para mantener el control de recursos, oro, rebaños, cuadros militares, y reforzó la presencia egipcia en Canaán mediante alianzas y operaciones militares que buscaban asegurar las rutas comerciales hacia Asia Menor y Mesopotamia. Rápidamente demostró que su reinado iba a tener dos caras: la del monarca que hace la guerra y la del patrón que encarga templos. Ambas eran inseparables en su manera de gobernar. Tercero, el sueño de una capital Ampirameses y la economía del delta. Una de las decisiones urbanas más audaces de Ramsés fue el desarrollo de Pirameses en el noreste del delta del Nilo, probablemente sobre o junto al emplazamiento de Avares. Allí trasladó centros administrativos y militares, construyó palacios, almacenes y arsenales, y lo convirtió en un centro logístico que comunicaba la metrópoli con las rutas levantinas y la costa sirio-palestina. Pirameses fue, en la práctica, ciudad de tropas, de diplomacia y de comercio, un lugar que debía articular la proyección de Egipto hacia el norte y al propio tiempo resolver las necesidades de aprovisionamiento y construcción. La elección del delta no fue caprichosa. A la región proporcionaba rutas rápidas hacia la costa levantina
y facilitaba la movilización de carros y contingentes. Además, permitió a Ramsés exhibir su poder con grandes procesiones y ceremonias que integraban delegaciones orientales y emisarios regionales. La ciudad fue, así, instrumento político, económico y escenográfico. Cuarto, Kadesh, la batalla que define la épica y el mito. Sí, a 1274 a.C. No hay episodio del reinado de Ramsés más famoso que la batalla de Kadesh, en la planicie al este del Orontes, en la actual Siria. Allí, frente al imperio hitita liderado por Muwatalli II, se enfrentaron carros, ejércitos y voluntades geoestratégicas. Ramsés narró la batalla en relieve, con detalles dramáticos, a la sorpresa táctica, la soledad del rey frente a la oleada hitita, la intervención divina que le devolvió la fortuna y la posterior persecución victoriosa. En los relieves de Abu Simbel, el Ramesseum y los templos de Luxor y Karnak, la secuencia aparece como una victoria total. La lectura moderna es menos unívoca en la batalla. Pudo haber sido los Hicos, un empate táctico o una victoria pírrica. En todo, la campaña mostró dos cosas cruciales: la centralidad del carro como arma decisiva en la guerra del segundo milenio y la maestría propagandística de Ramsés. Más allá del resultado militar, Kadesh se convirtió en el punto de partida de una política que combinaría fuerza con negociación. La posteridad recuerda cómo décadas después, Egipto y Hatti sellarían un tratado de paz cuya naturaleza y alcance lo convierten en uno de los primeros documentos diplomáticos de la historia. La paz y la diplomacia. El tratado con Hatti, sea 1258 a.C. tras años de desgaste y frente a una geopolítica que exigía estabilidad. Ramsés II firmó un tratado con Hattusili III o con su sucesor. Las fechas y nombres varían según fuentes. Un pacto que puso fin a hostilidades abiertas y estableció cláusulas de no agresión, extradición de fugitivos y normas de colaboración. Más que rendir cuentas a una ideología de la guerra, Ramsés reconoció la ventaja de normalizar fronteras y abrir espacio al comercio. El tratado, conservado en varios fragmentos y duplicados, no solo evitó nuevas catástrofes militares, sino que legitimizó la capacidad egipcia de negociar como igual entre grandes potencias. La conclusión fue doble. Militarmente, la saga de Kadesh perdió su aura absoluta. Politicoman. El rey ganaba al obtener prestigio internacional y la posibilidad de reaplicar recursos a la construcción monumental y al lujo palaciego. Arquitectura y mecenazgo en templos, que son discurso político. Ramsés convirtió la piedra en lenguaje político. Ordenó la erección de templos que variaban en escala y en función. Abu Simbel en Nubia, con sus 4 colosos que miran el sur y muestran la intimidación imperial. El Ramesseum en Tebas, funerario y con función de memoria. El templo de Ptah en Memphis y nuevas estancias en Luxor y Karnak, que ampliaron el paisaje ritual tebano. Y por supuesto, los colosos y salas de Pi-Rameses. Cada construcción reproducía el programa iconográfico del rey en batallas, ofrendas a dioses, procesiones y el registro genealógico. Ramsés no construyó para la piedad privada. Edificó para que el Estado y su nombre quedara estampado en la roca. Además de la monumentalidad, impulsó obras prácticas en canales, depósitos granarios y talleres que nutrían la industria suntuaria del reino. El consumo cortesano: oro, madera importada, marfil, tejidos. Encontró así vasos comunicantes con la manufactura y el comercio internacional. La economía monumental era, en su lógica, fuente de prestigio y cohesión. Séptimo, Nubia y el sur en seguridad, recursos y control cultural al sur. Egipto necesitaba asegurar el flujo de oro, esclavos, rebaños y mercancías. Ramsés reforzó el control en Nubia con fortificaciones, como las rocas talladas en Abu Simbel, que marcan su presencia,
y con administradores que gestionaran minas y tributos. La política hacia Nubia fue ambivalente en represión militar cuando hubo resistencia, pero también patrocinio cultural, templos que integraban iconografías locales y matrimonios políticos en la élite regional. Dominio económico y espectáculo religioso se combinaron para garantizar la estabilidad en esa franja crítica del imperio. La subsistencia de Egipto Bun-Grado dependía de lo que venía del sur. El control efectivo de las minas de oro fue, por tanto, prioridad estratégica. Octavo, familia, dinastía y la política de la progenie Ramsés fue prolífico. Tuvo decenas de hijos e hijas. La reproducción dinástica no fue solo afecto, fue estrategia política. Integró a hijos en cargos militares, sacerdotales y administrativos para asegurar cadenas de lealtad. Nombres como Merneptah, quien finalmente lo sucedería, aparecen en registros como príncipes activos, en campañas y en la administración. Los matrimonios reales, a veces múltiples y con reinas consortes como Nefertari y más tarde Aiset-Nefret, fueron herramienta para articular legitimidad y alianzas internas. La abundancia filial y la politización de sus destinos reforzó el carácter dinástico del reino, aunque no eliminó tensiones internas por la sucesión y la competencia por la prerrogativa real. Noveno, propaganda, religión y la deificación del rey. En los relieves y en las estelas, Ramsés se muestra en contacto directo con los dioses, recibiendo ángeles, imponiendo ofrendas o montando carro en el campo de batalla con la protección divina. La imagen del rey Dios no solo legitimaba su gobierno, alimentaba un imaginario público que convertía la obediencia en piedad. Las celebraciones de jubileos, Sed Festival y las coronaciones públicas reforzaron esa visión. Ramsés supo manejar la religión como cerco legitimador. El faraón es mediador entre los mortales y los dioses, y su capacidad de construir templos y sostener cultos era base de autoridad. Al mismo tiempo, promovió rituales estatales que integraban príncipes, sacerdotes y funcionarios a la religión pública. Fue instrumento de cohesión estatal. Vejez, sucesión y la última etapa del reinado, los últimos años de Ramsés, muestran un rey que aplica una liturgia de estabilidad. El cuerpo del Estado y las instituciones funcionaban, pero con señales de agotamiento los recursos para mantener la ostentación eran cada vez más tensos ante demandas logísticas y cambios climáticos posibles. Ramsés impuso a su sucesor designado, Merneptah, y procedió a cerrar su ciclo con monumentos funerarios diseñados para asegurar la memoria. Un valle para su tumba, el Ramesseum, que sería su memoria pública, y la proliferación de estelas que repetían sus acciones. Murió alrededor de 1213 a.C., tras un reinado larguísimo que dejó una huella indeleble en el paisaje egipcio y en la memoria de sus sucesores. Epílogo en el equilibrio entre la piedra y la historia. La historia política de Ramsés II es una lección sobre el uso de la magnificencia como tecnología de gobierno. Sus campañas y su política exterior muestran a un rey que combinó la espada con el tratado, la ofensiva militar con la diplomacia pragmática. Sus construcciones no son meros ornamentos, son instrumentos de política interna y externa. Por eso su imagen de faraón conquistador fue también la de mecenas y organizador. Ramsés llegó a rivalizar en prestigio con otros centros orientales. Los templos en Nubia afirmaron la proyección del trono. Los relieves de Kaidesh mostraron que una derrota o un empate puede transformarse en victoria simbólica mediante inscripciones repetidas. La mención de Nueva Babilonia en el título de la crónica responde a una metáfora descriptiva. Ramsés intentó crear en algunos aspectos un centro imperial, rico, monumental y cosmopolita, que en su ambición y escala evocaba la visibilidad de grandes urbes mesopotámicas. No obstante, Egipto permaneció siempre un reino con estructura y ritual propios,
a la nueva ciudad del faraón fue, al final, expresión de un poder que se sostuvo en tradiciones faraónicas, aunque dialogara con el cercano Oriente. Legado en memoria, arqueología y mito. La posteridad heredó a Ramsés en dos modos: a la piedra colosos, templos, estelas, y la mítica la figura del gran conquistador. La posible referencia popular al faraón del Éxodo en tradiciones posteriores. Su nombre sobrevivió siglos en reyes posteriores. Adoptaron su patronímico para emular su figura. Gobernantes del declive lo invocaron como arquetipo. La arqueología moderna nos restituyó su carne en su momia, hallada siglos después, muestra señales de vejez, enfermedades y la corporeidad de un gobernante humano. Las mediciones del cuerpo, los análisis dentales y los estudios paleopatológicos aportan matices a un hombre sometido a las exigencias de una larga vida pública. Pero la historia no es hagiografía. La memoria crítica reconoce costos en los trabajos forzados que erigieron colosos, el gasto monumental que exigía recursos fiscales y humanos, las guerras que drenaron hombres y medios. Ramsés ganó fama, y con ella la responsabilidad de haber inscrito esa fama con el peso material de la piedra. Conclusión: el faraón que quiso petrificarse en la historia. Ramses II, quizá más que cualquier otro de los grandes faraones, el maestro de la autobiografía monumental. Su política combina administración militar, diplomacia y un magisterio simbólico que quería fijar su nombre en cada puerta y valle. Fue conquistador y legislador por recurso al símbolo, constructor y administrador, padre de una dinastía que duró más que muchos reinados, aunque demasiado próxima al final de la Edad de Bronce, con sus transformaciones y crisis. Su reinado enseña que el éxito político puede convertirse en estilo. El gobernante que pone su nombre en cada piedra fabrica no solo un pasado legible, sino también un relato para su posteridad. Ramsés II terminó, por tanto, siendo el rey que logró lo que buscó, aunque su tiempo y su persona quedaran inscritos en la roca, visibles para generaciones. El Faraón, con hinojos de alabastro y con columnas que lanzaban sombras, intentó hacer de Egipto no solo un reino, sino un monumento permanente. Así concluye la crónica de Ramsés II, el faraón conquistador y el esplendor de la nueva Babilonia egipcia. Un soberano que comprendió que gobernar es construir historia y que la piedra, bien tallada, puede prolongar el poder más allá de la carne. Su legado perdura en cada rincón, recordándonos que el verdadero poder trasciende el tiempo. Así que, si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Nos vemos en la próxima.